Qué bendición verlos esta mañana, mis hermanos. Una bendición de veras estar en la casa del Señor y poder alabarlo, poder adorarlo. ¿Saben qué pasa? Que cuando uno ya no tiene esa oportunidad, entonces uno se recuerda y uno la valora. Porque hoy tuvimos ese gozo, ¿verdad? De poderle cantar alabanzas, cantarle adoración, decirle cosas que, aunque no salen de nuestra mente, salen de nuestro corazón. Porque Él merece toda esa exhortación, toda esa exaltación, toda la bendición. Porque miren, lo más maravilloso que puede haber en este universo es Jesús, es Dios, ¿verdad? Y Él está aquí esta mañana, aleluya, gloria a su nombre. Él está aquí esta mañana. Saben, para Dios somos tan importantes que Él se goza de que nos reunamos para estar con Él y fortalece nuestro corazón, llena nuestro corazón de gozo en medio de las circunstancias. Fíjense que nosotros los seres humanos tendemos mucho a ver lo que nos rodea o a ver lo que queremos, y a veces la vida no nos da lo que queremos, ni estamos rodeados de lo que anhelamos, pero media vez esté Dios, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Aleluya. Él es suficiente para nosotros. Fíjense que hoy vamos a hablar del templo judío. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos del Armagedón, la gran batalla que se va a dar entre Dios y el anticristo, con los seres de la tierra que lo siguen? Nosotros venimos con el Señor, pero hoy vamos a hablar del templo, que, si ustedes se recuerdan, más o menos 1000 años antes de que naciera Cristo, lo construyó el rey David y lo ejecutó su hijo Salomón. Fíjense que fue algo tan maravilloso, porque el templo era una maravilla, fíjense, de ingeniería y de arquitectura. Era algo increíble. ¿Saben por qué? Porque Dios fue el que diseñó el templo. David no lo pudo construir porque tenía mucha sangre en sus manos, pero su hijo Salomón, ¿saben? Salomón quiere decir paz. Por eso cuando ustedes estudian la Biblia en el área de Salomón, van a ver que nunca hubo guerra. Entonces él construyó lo que su papá preparó, lo armó, pongámoslo así pues. Pero lo formidable es que estamos hablando de piedras que tal vez la menos pesada pesaría tal vez unas 4 toneladas. Pero fíjense que cuando se armó ese templo, se construyó, no se oyó el ruido de martillo ni de cincel, como un Lego. Fíjense, cuando Dios hace las cosas es tan perfecto, todo encajó con perfección y armaron ese templo, que miren, ese templo es una preciosidad, es una maravilla cuando uno ve las ilustraciones que han hecho de él. Pero para variar, el hombre rompió su pacto con Dios. Los judíos rompieron su pacto con Dios y fue destruido más o menos 500 años después. Posteriormente, casi 500 años, se recuerda que vino Zorobabel, Esdras y Nehemías, ¿se recuerdan? Ellos no construyeron el templo, sino lo reconstruyeron. Y en el año 70, que es lo que vamos a ver esta mañana, fue destruido por los romanos. Pero ahora el tercer templo, ese va a ser hecho por los judíos actualmente. Ese va a ser un templo del cual ya tienen la maqueta, y es algo hermoso ver esa maqueta, pero tiene una serie de bemoles. Por eso vamos a analizarlo esta mañana con la mayor propiedad, de una manera sintetizada. Les voy a invitar para que abran sus Biblias en Daniel capítulo 9, versículo 27. Y Daniel 9:27 dice así, leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, esta mañana te rogamos que tú unjas la palabra, que nos ayudes a comprender lo que va a acontecer dentro de poco,
para que nosotros estemos preparados y podamos ser llevados por ti en ese rapto glorioso y estar así para siempre contigo. Bendice esta mañana nuestra vida con la palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Entonces, en el año 70, el general Tito destruyó Jerusalén, pero se dice como inundación. ¿Saben por qué? Porque dejó todo en el suelo. No quedó una edificación. Y un soldado romano incendió el templo y fue destruido también. Borraron el templo también, hasta la fecha. Si ustedes se recuerdan, cuando ven fotos de esa explanada que era de Araúna Jebuseo, y se la compró David. David se la compró porque ahí está la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y sobre esa roca estaba el templo. Pero sobre esa roca también los árabes construyeron la mezquita de Omar. Al-Aqsa se llama esa mezquita. Es el tercer lugar sagrado para los árabes. Y es interesante lo que vamos a ir viendo en relación con ello, porque cualquiera diría, ¿y por qué los judíos no construyen el templo rápido? Porque no se puede. Ahí hay una imposibilidad. Pero déjeme que le explique que en esa explanada había un muro que hizo Herodes el Grande 19 años antes que Cristo naciera. Entonces, si aquí está la explanada, el muro fue hecho como un muro de contención. Son piedras enormes y pesadísimas las que están alrededor de ese monte, el monte Moriah. Ahora, 488 metros medía de largo ese muro. Lo que actualmente está en el barrio judío es una porción que mide 60 metros. Ese es el muro de los lamentos, donde los judíos llegan, oran todo el tiempo y sus peticiones las ponen en papelitos y las meten en las hendiduras de las piedras, porque se le están enviando a Dios para que Dios se las conteste. Ahora, los judíos lloraron por la destrucción de su ciudad y de su templo. Y todo el tiempo que estuvieron en la diáspora, en la dispersión, ellos decían, el próximo año en Jerusalén, decían ellos. Nunca perdieron la esperanza. Y ahora tienen la esperanza de la reconstrucción del templo también. Quieren tener su templo nuevamente. Yo quisiera leerles una notita breve que les escribí, que dice que era un muro de contención en el monte Moriah. El primer templo de Salomón fue construido en el siglo X. La reconstrucción de Zorobabel, Esdras y Nehemías en el año 536 a.C. y la reconstrucción del tercer templo está pendiente, porque en el año 70, les reitero, fue destruido por los romanos. Si ustedes notan, son casi 500 años lo que el templo pudo estar funcionando como tal. De los 3 puntos que vamos a ver, el primero es la profecía del templo. ¿Se recuerdan que leímos en Daniel 9:27 que dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Qué sacrificio y qué ofrenda? Ahí está hablando del templo, donde van a ejecutar ese tipo de sacrificios, como los hacían antiguamente, porque para ellos el templo es súper necesario para la venida del Mesías, porque para ellos no ha venido nuestro Mesías, sino que lo están preparando el templo para tener el lugar donde lo van a adorar. Por eso es tan importante para ellos esto del templo. Ahora, el mismo Señor Jesús confirmó lo dicho por el profeta Daniel, porque si ustedes van conmigo a Mateo 24, versículo 15, dice la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, que está hablando del templo Jesús, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿qué dice en su Biblia? El que lee entienda. ¿Saben por qué? Porque Cristo estaba hablando de algo que iba a acontecer en el futuro. Estaba hablando de esta época, cuando va a ser reconstruido
el templo. A eso se refiere. Antíoco Epífanes IV fue alguien a quien el profeta Daniel pudo ver. Este Antíoco Epífanes IV era un descendiente de Seleuco. Si ustedes se recuerdan, al morir Alejandro el Grande, su imperio fue dividido en 4. Y eran 4 generales, y uno de esos generales era Seleuco, que se quedó con el área de lo que era todo lo que es Siria, Jordania, Israel. Esa parte la cubrió él. Otro se fue para Egipto, si ustedes se recuerdan, Ptolomeo. Ptolomeo se quedó con Egipto, otro se quedó en Grecia y otro se quedó en la parte de lo que es ahora Irak. Pues este Antíoco Epífanes IV luchó contra los judíos que eran temerosos de Dios y que querían adorar a Dios en el templo y que lo amaban. ¿Y saben qué hizo este hombre? En primer lugar, su nombre, Epífanes, quiere decir epifanía. O sea, él le decía a la gente que él no era simplemente el rey Antíoco, sino él les decía a la gente que él era Dios en la tierra. Ahora, ¿qué hizo este Dios con D minúscula? Llegó al lugar santísimo en el templo judío y puso un ídolo, la estatua de un ídolo en ese lugar para adorarlo. Pero aparte de la estatua del ídolo, tomó una marrana y la degolló y derramó la sangre de la marrana en ese lugar. Noten por favor, porque ¿qué es Jesucristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? Con su sangre. La sangre perfecta y santísima de Jesucristo. Él es el sacrificio santo y perfecto. ¿Qué hizo este ser perverso? Burlarse de la sangre de Cristo, menospreciar la sangre de Cristo, tomando a un marrano y tomando esa sangre como que era algo sagrado o santo. Dicen los anales de la historia que llegó el delegado del emperador romano y con su vara le hizo un círculo alrededor a Antíoco Epífanes y le dijo: antes de que salgas del círculo te tienes que ir de aquí, si no vas a morir. Y con dolor en su corazón tuvo que decir: sí me voy, porque no se quería poner con los romanos. Sabía que los romanos le iban a destrozar y salió de ahí, como decimos aquí, con la cola entre las canillas, porque él se atrevió a profanar el templo de nuestro Dios. Miren, para que ustedes se formen una idea de lo importante que es el templo, ¿qué nos dice Pablo en Corintios? Si ustedes se recuerdan, que nuestro templo es, ¿qué dice? Templo de Dios. O sea, Dios no habita en templos, dice, hechos por la mano del hombre, sino habita en templos hechos por su mano. Somos nosotros. Por eso es que Él demanda de nosotros que tengamos santidad, porque Él está habitando, está morando en nosotros. Ustedes tal vez no lo logran ver, pero el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Por eso Pablo nos dice a nosotros en Efesios capítulo 4 que no hagamos llorar al Espíritu Santo con nuestras actitudes profanas, porque lo lastimamos. ¿Por qué? Porque está en su templo, en nosotros. Cuando hacemos algo que está fuera del orden espiritual, a quien estamos hiriendo profundamente es al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Ahora, por eso es que nosotros somos sagrados para Dios, somos especiales para Dios. Ahora, consideren cuando Él hizo ese templo, por medio de David y Salomón, era un lugar sumamente sagrado, un lugar especial. Tan especial que si ustedes se recuerdan, Daniel era un anciano como de 85 años y 3 veces al día abría las ventanas de su habitación y oraba en dirección a donde estaba el templo en Jerusalén. Él estaba a miles de millas de ahí, pero sin embargo su dirección de oración era para el templo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios les dijo, que si oraban en dirección al templo, buscando el templo, ellos iban a ser escuchados por Dios. Ahora usted no necesita el templo, porque Él está morando en ustedes. Cuando usted ora con rodillas, Él escucha. Amén. Miren, a veces las personas no nos ponen atención, fíjense. Pero yo quiero explicarles que cuando ustedes le hablan a Dios, por algo que ustedes puedan considerar simple, Él les pone atención. Él nos escucha. Y nos escucha con interés, que es lo más maravilloso.
Tal vez los demás no pondrían interés en lo que nosotros necesitamos, pero Él sí. ¿Y saben cuál es la paradoja? Que Él sabe de qué tenemos necesidad, pero Él se llena de gozo cuando nos acercamos a Él y le contamos de lo que tenemos necesidad. Por eso Él dice que el pueblo de Israel nunca reposó, nunca descansó, porque nunca confiaron en Él. Nosotros confiamos en Él, porque Él está aquí y está en nosotros, que es lo más precioso que nosotros podamos pensar. El apóstol Pablo, entonces, refiriéndose al templo, yo quisiera que me acompañara a 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 4, si es tan amable. Dice, el cual se opone, aquí está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. Eso es el anticristo, eso es lo que va a hacer. Como lo anterior que le expliqué de Antíoco Epífanes, lo mismo va a ser el anticristo. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mire, vaya a su Biblia Apocalipsis en el capítulo 11, que quiero leer algo ahí rápidamente, si es tan bondadoso. Apocalipsis capítulo 11, solo el versículo 1 y 2. Mire cómo dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mire el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. A mitad de lo que es la tribulación, que son 7 años. Ustedes se dan cuenta, esa área va a ser hollada por el anticristo. Es lo que nos está explicando Dios. Nosotros, por eso dice la palabra, no somos sorprendidos, porque Él va a venir como ladrón en la noche, pero nosotros sabemos qué es lo que va a suceder. La gente que está en el mundo y no cree, ignora totalmente lo que el Señor nos ha compartido a nosotros a través de la revelación de su palabra. Nuestro segundo punto esta mañana es el obstáculo a la profecía del templo. ¿Por qué no pueden construir los judíos el templo? En primer lugar, es el lugar donde está la mezquita de Omar, la cúpula de la roca y todo lo que son sus inmediaciones ocupadas, prácticamente donde estuvo el templo judío. Ahora, tomar ese lugar a la fuerza lo podría hacer, Israel lo podría hacer en un instante, pero tiene grandes implicaciones, porque llevaría a una guerra con más de 160 millones de árabes en contra de 9 millones de judíos. Las armas que tienen ahora no son las que tenían hace 70 años, son armas muy poderosas y causarían una enorme destrucción. Desde el año 1948 a 1967, los judíos fueron impedidos de orar en el Muro de los Lamentos. ¿Por qué? Porque los soldados jordanos no se los permitían. No les permitían llegar a ciertos sitios de la ciudad de Jerusalén a los judíos. No les permitían orar en el Muro de los Lamentos. O sea, tenían todo vedado en Jerusalén. Pero en el 67, ¿qué sucedió? ¿Se recuerdan? La guerra de los 6 días, de Yom Kippur. Para que se formen una idea, en la frontera entre Egipto e Israel, Abdel Nasser tenía aproximadamente 7 divisiones de soldados. Tenía 100,000 soldados efectivos en ese lugar y tenía más de 1,000 tanques de guerra poderosos que los rusos les habían dado. Solo piensen un momento por eso. Ahora, ¿qué sucedió con ellos? Se unieron. ¿Con quiénes se unieron? Egipto, Irak, Siria, Líbano. Toda esta gente estaba en contra totalmente de los israelitas. ¿Cuántos soldados efectivos tenían los árabes? Los árabes tenían más de 500,000 de soldados
en contra de los israelitas. Eran aproximadamente, creo que 568,000 soldados los que tenían los árabes. Pero yo quiero que observe los milagros que Dios hace. Sabían que los israelitas estaban descuidados. Sabían que los israelitas estaban celebrando una fiesta sumamente importante para ellos. Sabían que los israelitas no tenían ejército. Sabían que los israelitas no tenían aviones. Sabían que no tenían tanques. Los tanques de los israelitas eran jeeps de la Segunda Guerra Mundial con ametralladoras. O sea, dijeron, los vamos a hacer polvo. Y los israelitas estaban en su fiesta en Jerusalén. Y cuando llegaron las fuerzas árabes, el que los comandaba dijo, deténganse, esto no es normal. ¿Cómo va a ser que aparenten tanta paz estos? Algo están tramando, trampa nos están tendiendo, nos quieren sorprender. Pero los judíos no sabían nada de eso. Los sorprendidos fueron los judíos cuando se dieron cuenta que estaban rodeados por esa cantidad de soldados. Pero Dios fue el que los detuvo. Dios creó tormentas de arena. Dios hizo que los aviones israelitas, que era un grupo muy pequeño de aviones, solo Egipto tenía 400 aviones de combate. Israel creo que tenía 6. Se levantaron inmediatamente del aeropuerto y no dejaron que se levantara un solo avión egipcio. Todos se quedaron en tierra, los deshicieron. Ahora, ¿ustedes creen que eso fue Israel, hermanos? Ese es nuestro Padre, es Dios. Por eso les digo, no perdamos de vista ese segundero de Dios que se llama Israel, porque el templo está pronto para que ellos lo hagan. Miren, ya tienen prácticamente la maqueta del templo. Me atrevería a decir que los judíos ya tienen todas las piedras para levantar el templo. Esa es una suposición mía, por supuesto, pero la maqueta ya está hecha totalmente. Aparte de eso, tienen las vestiduras del sumo sacerdote, tienen la corona del sumo sacerdote, es una plancha de oro que usa en la mitra, tienen el pectoral de piedras preciosas, tienen el urín y el tumín, tienen los sacerdotes que son genealógicamente los Cohen, los sacerdotes que van a ministrar y van a servir en el templo. Tienen la vaca alazana, que de forma milagrosa ellos lograron genéticamente reproducirla. Es un animal que desapareció y milagrosamente ellos lograron crear esta vaca, que es la que se utiliza para los sacrificios para Jehová. O sea, recuerde que ellos están todavía en la posición del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con sus sacrificios. Nosotros ya tuvimos un sacrificio, es único, el Cordero de Dios. Eso es suficiente para darnos vida a nosotros. De tal manera que nosotros nos damos cuenta de cómo Dios permitió que los judíos recuperaran la ciudad de Jerusalén, cómo Dios permitió también que ellos pudieran tomar el lugar donde estaba la mezquita de Omar, pero sabiamente la dejaron quieta. Podían haberla invadido. ¿Sabe? Ariel Sharon, un general que peleó en esa guerra, era un hombre que mantenía mucha discrepancia con el Estado judío, porque él quería que tomaran a la fuerza el lugar donde está la mezquita y construir el templo para Dios, pero no lo dejaron. Pero en el año 69 hubo un intento de quemar esa mezquita de parte de los judíos y el sistema de seguridad israelita los detuvo, no permitió que sucediera. Porque, ¿sabe una cosa? En Dios hay un orden y un tiempo para todo. Todo tiene un tiempo. ¿Se recuerda que así dice Eclesiastés capítulo 3? Dice que hay tiempo para abrazar, tiempo para dejar de abrazar, tiempo de llorar, tiempo de reír, y hace una lista muy larga, porque Dios quiere marcarnos que para Él hay un tiempo para todo. Si usted va en la segunda carta del apóstol San Pedro, al capítulo 3, usted puede leer en el versículo 9 y 10, que dice que Dios no es que retarde su venida, sino que está permitiendo que mucha gente que no es salva alcance la salvación, para que no se pierdan, sino que puedan tener vida eterna. Sin embargo, nosotros pensamos que Dios ya se tardó demasiado y que a saber cuándo irá a suceder eso.
No se exciten por eso. Todo tiene su tiempo y nosotros lo vamos a ver, o como protagonistas o como espectadores, porque el Señor quiere que nosotros veamos que su palabra se cumple. La palabra de Dios jamás deja de cumplirse. Fíjense que incluso en el lado izquierdo, cuando usted se para frente al muro de los lamentos, los arqueólogos israelitas encontraron un túnel, y ese túnel lo agrandaron, y está debajo exactamente de la dirección donde está la mezquita de Omar. Entonces han considerado muchos judíos el abrir ahí un lugar bien espacioso debajo del monte y poner ahí el templo para Dios. Ya no tendrían necesidad de quitar la mezquita. Por supuesto, estas son solo elucubraciones de pensamiento. Y el tercer punto que vamos a ver esta mañana es la necesidad del templo para los judíos. El templo fue el lugar simbólico prácticamente del judaísmo. 3 veces al año toda la gente que estaba en el norte y en el sur de Israel llegaban al templo a adorar. Era un lugar donde se manifestaba la nacionalidad judía, la unidad judía. Era algo maravilloso para esa nación. Cuando Nabucodonosor, si usted se recuerda, se hace memoria, la destruyó, fue algo tremendo para el pueblo judío. Y ahora, después de tantos siglos, la reconstrucción de ese templo va a implicar que los judíos tengan todo lo que han anhelado por todas las edades, por todos los tiempos. Si usted va conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, vamos a leer el verso 14 y los versos del 19 al 22. Mire cómo dice ahí la palabra. Verso 14. Aquí está hablándole Dios a Salomón y le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, dice, su tierra. Ahora vea conmigo los versos del 19 al 22. Dice: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Note cómo Dios les puso lo que era positivo y lo que era negativo. ¿Qué escogieron ellos? Lo negativo. Es obvio, ¿verdad? Y lo vemos a través de la historia también. Según entonces la tradición judía, cuando el templo fue destruido, lo que sucedió fue que la gloria de Dios que estaba en ese templo, porque si usted hace memoria en esta porción que leímos del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, dice que le fueron a decir al rey que no podían estar adentro del templo, porque Dios había llenado con la nube Shekinah el lugar. No podían ministrar los sacerdotes, se salieron, estaban asustados por la presencia evidente de Dios en ese lugar. Ahora, cuando destruyeron el templo, dice la palabra que fue quitada la gloria de ese lugar y puesta en el monte de los olivos. Al monte de los olivos fue trasladada esa gloria. Ahora, mire qué interesante es todo esto. Vaya conmigo a Ezequiel 11, versículo 23, si es tan amable. Ezequiel 11, 23 dice: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Está hablando del monte de los olivos. Aquí estamos viendo nosotros cómo Dios
está avisándonos de todo lo que va a suceder. Si usted va a Zacarías, si es tan amable, antes del último libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 14, versículo 4, mire lo que va a suceder en el Monte de los Olivos, por favor. Y se afirmarán sus pies en aquel día, está hablando de Jesucristo, sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Al venir Cristo, eso es lo que va a hacer, va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, porque Él va a entrar a Jerusalén, y la gloria va a volver a estar en el templo. Por eso es necesario que se haga el templo nuevamente. Los judíos tienen eso muy claro. El recuerdo del templo y la visión que tuvo prácticamente Ezequiel alimentó el espíritu del judaísmo durante todo el tiempo de la diáspora. Cuando estuvieron fuera, anhelaban regresar y tener un templo donde esperar y adorar a su Mesías, al Dios de los cielos. Vean conmigo Zacarías nuevamente, capítulo 8, versículo 9. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar, dice, el templo. Ahora, vea Ageo capítulo 2, versículo 9. Dice: la gloria postrera de esta casa, refiriéndose al templo, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Posteriormente, en el milenio, todas las naciones van a acudir a adorar a Cristo en ese lugar. Va a ser algo maravilloso, hermanos, porque la tierra no va a ser como es ahora. En la tierra no van a haber ricos ni pobres. En la tierra no va a haber injusticia y justicia. En la tierra no va a haber todo el desorden que vemos actualmente, ni narcoestados. No van a haber sinvergüenzadas. Todo va a ser perfecto. Porque ¿quién va a gobernar? Dios, Jesucristo. ¿Y cómo va a gobernar? Si usted se recuerda, con vara, dice, de hierro. Ahí está advirtiendo que no va a permitir ni un solo desliz. Todo va a tener que ser perfecto. El hombre se va a tener que alinear. El que no se alinee, pues sabe perfectamente su destino, ¿verdad? Como el falso profeta, como el anticristo, como Satanás. Tienen un lugar determinado por Dios. Es el lugar a donde ellos van a ir. Ahora, nosotros tenemos que tener en nuestro corazón bien claro una cosa, y eso yo les ruego que lo consideren. Yo les ruego por favor que le pongan atención. Nosotros no estamos para estar durante la gran tribulación. La palabra dice que no hemos sido puestos para ira. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, nosotros. Ahora, nosotros vamos a ser llevados por Él en el rapto. Ahora, hay una condicionante para irnos en el rapto, porque no depende de que yo pegue un brinco y me vaya en el rapto, sino que yo tengo que mantener un sello. Por favor, vaya en su Biblia a Efesios capítulo 1, si es tan amable, hágame favor. Versículos 13 y 14. En él también vosotros, hablando de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice su Biblia? Eso es lo que nos va a llevar a nosotros en la gran tribulación. Dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras, o sea, la promesa en sí, de nuestra herencia hasta la redención, hasta el rescate de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es su posesión adquirida? Nosotros. Nosotros somos los más amados por Dios. Él viene para el rapto, para llevarnos con Él y estar con Él así, dice, para siempre. Si usted se recuerda, si usted lee Tesalonicenses 4, primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice claramente que Él va a estar con nosotros durante el rapto. Ahora, yo le pregunto con toda sinceridad y no me conteste, ¿qué tanto ama usted el rapto? Mire, escúcheme con atención, por favor, porque a veces esto solo lo oímos como, ya que termine. No, por favor. Piense que es su vida eterna de la que le estoy hablando. Piense que es algo que no se puede cambiar ni modificar. Piense que es algo único y el único que tiene la dirección de aquel lugar va a ir es usted. Piénselo porque es bien serio, por favor. Porque es su eternidad. Si usted quiere, déjelo por un lado y no me haga caso a mí. Pero si tiene interés en su vida eterna, escúcheme, por favor. No lo que yo le digo, sino lo que dice Dios. Él dice que viene por los que están amando su venida. Por eso le hago hincapié esta mañana. Si usted no está amando la venida del Señor para el rapto, yo le sugiero con todo el respeto que usted se merece, doble sus rodillas en la noche y en la mañana y dígale, Señor, enséñame y ayúdame a amar tu venida. Porque yo la conozco, yo he oído de ella, pero no me interesa. No la amo, Señor. No tengo un gran deseo de irme contigo si tú vinieras. Quiero ser honesto y transparente contigo, Dios mío. Ayúdame porque no estoy preparado para el rapto. Todos decimos que nos vamos en el rapto, pero hay condicionantes para irse en el rapto. Si usted no está amando la venida del Señor, si usted no está realmente en el contexto de lo que Dios nos está enseñando y nos está preparando, usted se va a quedar. ¿Cuál es el problema? Usted puede ir a Apocalipsis 13 y ahí se va a encontrar con algo terrible, que Dios está diciendo que por ser usted cristiano, usted no tiene la marca de la bestia, usted no tiene un microchip metido en su mano o en su frente. ¿Cuál es el problema? Usted no puede comprar ni vender. Usted se va a morir de inanición, excepto si usted va y les dice, ya no aguanto el hambre, pónganme el microchip y acepto a la bestia como mi Dios. Y entonces le van a poner el microchip y usted va a vivir para irse al infierno. Amén. Por eso Dios no quiere que ninguno perezca. Si usted le pone atención, no quiero que ninguno se quede en el rapto, está diciendo Dios. Pero ya no depende de Él, sino depende de mí. Si yo me quiero ir, yo le voy a poner atención a lo que Dios me dice y yo voy a estar amando su venida, anhelándola y estar preparado para el momento en que eso suceda. Porque recuérdense que todo el mundo es escéptico y cree que no va a suceder, pero sí va a suceder. Mire, cuando usted lee el libro de Daniel, que es como un apocalipsis, como una revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué le enseña él a ese pueblo? A Babilonia. Le dice, van a haber 4 reinos. Y el primer reino, ¿quién era? Nabucodonosor. Él mismo soñó de estatua, ¿se recuerda? Cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, y los pies eran de hierro con barro cocido, que son las amalgamas que quieren hacer políticamente y que no cuajan, que no pegan. Y todo fue derribado por una roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Mire, le voy a explicar algo que la gente no entiende que está en la Biblia. La Biblia dice claramente que Cristo miró a Pedro y le dijo, tú eres piedra, tú eres Pedro. Eso le dijo a Pedro. Eso no lo estoy inventando, usted lo puede ver en los evangelios. Tú eres Pedro, le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es la roca, no es Pedro. Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. No se confundan, por favor. Porque es importante que ustedes tomen a Cristo como el fundamento. Por eso cuando usted va a 1 Corintios en el capítulo 3, Pablo nos exhorta y nos dice, ¿sobre qué está fundamentada tu fe? ¿Sobre qué estás parado en tu fe? Dice Pedro. ¿Estás sobre oro, sobre piedras preciosas, sobre plata? ¿O estás sobre heno, sobre madera, sobre hojarasca?
¿Por qué te pregunto esto? Dice Pablo. Porque cuando venga la prueba va a ser fuego. Las piedras preciosas resisten el fuego, pero los demás materiales son inflamables, no lo resisten. Ahora, ¿sobre qué está nuestra fe? Sobre la roca, sobre Cristo. Ahí estamos anclados. Por eso es que nosotros tenemos certeza. Mire, mucha gente dice, ay, ojalá que venga ya, ay, ojalá que venga ya. No se preocupe. Si no viene el rato, usted se va a morir y se va a ir con Él. De una u otra forma nos vamos con Él, hermanos. No tengamos miedo a la muerte. Porque si estamos en Cristo no podemos morir. ¿Cómo nos cuesta entender eso, verdad, hermano? Mire, le voy a decir otra cosa que tal vez le va a molestar, pero se lo voy a decir. ¿Por qué nos queremos ir al cielo nosotros? La mayoría dice, ay, es que me voy a juntar con toda mi familia, los que se fueron antes. Hermanos, cambien eso. Anhelen morir e ir con Dios para estar con Él. Porque si estamos con Él, estamos con todos. Estamos completos. Estamos felices eternamente. Los seres que amamos van a estar amándonos. Es que eso es algo maravilloso. Vamos a recuperar lo que el diablo nos quitó aquí. Y lo vamos a recibir con creces y en abundancia. Nuestros seres amados van a estar ahí amándolos a nosotros y nosotros amándolos a ellos. Y nos vamos a sonreír, tal vez dice que ahí no hay lágrimas, pero posiblemente nos salgan lágrimas de decir, la señora, hasta me enojé contigo, porque me quitaste a mi ser querido y no sabía que por la eternidad voy a estar con Él. Es maravilloso. Dios es justo, hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Mire cómo nos abre el entendimiento a través de su palabra, a través de decirnos cosas que yo le estoy diciendo, mire, como una gotita en un océano. Lo que yo le hablé esta mañana de lo que es la escatología es algo tan pequeño, tan diminuto. Esto es muchísimo más grande. ¿Sabe que la Biblia habla de los aviones? Pero eso no se lo voy a decir hoy. Se lo voy a decir en el curso de las siguientes predicaciones escatológicas que vamos a tener. Porque Dios me mandó que yo compartiera eso con ustedes, para que todos ustedes lo sepan, para que ustedes no estén en ignorancia, sino sepan los planes de Dios para sus vidas. Y los planes de Él para ustedes son solo de bien y no de mal. Cierren sus ojos, por favor. Este templo judío, llamado por algunos escatólogos el templo del anticristo, manifestará el rechazo del Mesías Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo se presente en el Monte de los Olivos y comience a reinar desde Jerusalén, entonces la gloria de Jehová entrará a Jerusalén. Y ese templo del milenio del cual habló Ezequiel en los capítulos del 40 al 48 será lleno de la gloria de Jehová por la presencia de Jesús de Nazaret. Jesús, eso lo esperan los judíos. Nosotros somos dichosos porque sabemos que tú estás aquí. No te podemos ver, no te podemos tocar, pero tu palabra, tu promesa dice claramente en Mateo 18 que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Tú estás aquí, Señor. Como cantamos, como el aire que respiramos, así estamos seguros de tu presencia. Yo te quiero pedir en esta mañana, Jesús, que entres en cada corazón. Mira cada corazón aquí, Señor. Cada uno de ellos tiene sus necesidades, tiene sus prioridades en relación a sus problemas. Yo te quiero pedir que entres en sus corazones. Primero, que los llenes de paz, que los llenes de esperanza, que los llenes de fe, que confíen en que eres tú el que transforma nuestras vidas y nuestras circunstancias, que confíen en que estamos en tus manos de amor y que tus planes son de perfección para nuestra vida. Señor, llévate toda tristeza, todo afán, toda ansiedad, toda angustia, y ministra dentro de nosotros la fuerza y el poder de la fe a través del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por estar en cada corazón en esta mañana. Bendícelos, Espíritu Santo.
Déjalos henchidos de tu presencia, de tu frescura, de tu amor, de tu cuidado. Muéstrales que ellos son importantes para ti. Tal vez ellos no se consideren importantes para ti, mi Señor y mi Dios, pero yo te ruego, Espíritu Santo, que les hables a su espíritu, para que ellos puedan comprender que ellos son importantes individualmente para ti, que a ti te importa la vida de cada uno de ellos, que a ti te importa su dolor cuando se sienten solos, cuando se abaten, cuando se sienten frustrados por la vida, cuando las cosas no van como queremos, cuando la gente nos paga mal y nos hace sufrir, cuando tenemos tantas vicisitudes. Yo te pido que les reveles que tú estás con nosotros para levantarnos, para fortalecernos, para decirnos que sí se puede contigo, porque tú nos fortaleces. Cada uno de ellos te necesita, Señor. Ellos están aquí no por una religiosidad, están aquí porque vinieron a ver qué les ibas a decir, vinieron a escuchar tus palabras, vinieron a escuchar tus promesas, vinieron a llenarse de tu paz. Y yo te pido, Señor, que abras las ventanas de los cielos y que derrames sobre ellos esa paz tuya que sobrepuja nuestro entendimiento humano. Te pido que llenes sus vidas y sus corazones con la solidez de tu palabra. Que ese vacío que ellos sienten sea llenado por ti, Espíritu Santo, para que ellos sientan fortaleza en su vida diaria, para que sepan que hay alguien que se preocupa por ellos de día y de noche, para que sepan que hay alguien a quien les importa totalmente lo que ellos tienen que vivir cada día. Por favor, Espíritu Santo, bendícelos con tu llenura, con tu presencia. Yo sé que es mucho pedirte, pero manifiéstate, que ellos puedan sentir en su interior tu presencia de amor, que ellos puedan percibir que tú estás aquí con ellos, que no están solos, que tú los conoces y que tú anhelas lo mejor para sus vidas. Por eso, en tu nombre, Jesucristo, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.